clase de trastornos ácido básico en pediatría. Em, Estos trastornos tienen algo en común, ¿no? Una desviación del pH sanguíneo, cuyo valor normal, siempre ustedes recuerden que es entre 7,35 y 7,45. Entonces, la interpretación del equilibrio ácido básico consiste en evaluar si el pH es normal o está alterado. Ver cómo está el pH. Si está menos de 7,35, se habla de acidemia. Si está mayor de 7,45, hablamos de alcalemia o alcalosis, ¿no? En segundo lugar, hay que determinar si la causa primaria es de origen respiratorio o metabólico. En estos casos están alterados los valores normales del CO2, ¿no? Y el bicarbonato, respectivamente. El CO2 arterial normalmente está entre 35 y 45, un promedio de 40 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes por litro, promedio 24. ¿Qué cosa es el mecanismo compensador? Cuando se produce una alteración del pH, se activan mecanismos reguladores para intentar conseguir un pH normal. La activación inmediata generalmente es la activación respiratoria, ¿no? Mientras que la activación renal es más lenta. Estos mecanismos son limitados y no siempre logran el establecimiento normal del pH. Si el pH se consigue normalizar, se trata de un trastorno compensado. Y si continúa alterado, pues lo llamamos un trastorno no compensado, ¿no? Este cuadrito siempre lo deben aprender, nos sirve para interpretar también qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Y ustedes no se olviden, ¿no? Si el pH está bajo, siempre estamos tratando de acidosis, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una acidosis respiratoria, el pH está bajo, pero en compensación el CO2 se eleva, ¿no? Y el bicarbonato normalmente puede estar normal o discretamente alto. Vamos a saltearnos y vamos a pasar a la acidosis metabólica. También acidosis metabólica, no se olviden, pH bajo. La presión, los valores de CO2 pueden estar normal o bajos y el bicarbonato siempre está bajo, ¿no? Ahora en la alcalosis respiratoria, el pH está alto. Ya hemos hablado que el promedio es 40 perdón, el CO2, pero el promedio es 40 y va de un rango de 35 a 45, ¿no? Entonces, en una alcalosis respiratoria, el CO2 está por debajo de 35. Y el bicarbonato puede estar normal o bajo. En el caso de una alcalosis metabólica, pues lógicamente el pH está mayor de 7,45, ¿no es cierto? Entonces, el pH está alto. El CO2 está normal o alto y el bicarbonato también está alto. Ahora también podemos hablar de acidosis mixta. El pH bajo, ¿no? El CO2 alto y el bicarbonato bajo. Ahora, en alcalosis mixta, el pH lógicamente tiene que estar alto porque estamos hablando de alcalosis. El CO2 está bajo y el bicarbonato está alto, ¿no? A diferencia de la alcalosis respiratoria, ¿no? Que está igual casi todo, el pH y el CO2, pero el bicarbonato está normal o bajo. En el caso de esta mixta, el, el, el bicarbonato está alto. Entonces, ¿qué cosa es la acidosis metabólica? El, la acidosis metabólica no es otra cosa que un trastorno del equilibrio ácido básico, ¿no? Y más frecuente hasta cierto punto, caracterizada por una disminución del pH sanguíneo, menos de 7,35. La alteración primaria es la disminución en la concentración plasmática de bicarbonatos, generalmente por debajo de 22 miliequivalentes, ¿no? Ustedes ya saben que el promedio es 24 y normal el bicarbonato es de 22 a 26. Entonces, si está bajo, está menos de 22.
¿Qué es lo que produce la disminución del bicarbonato? Puede producirse debido a tres mecanismos, ¿no? Un consumo de bicarbonato al combinarse como tampón con ácidos exógenos, por ejemplo, en la intoxicación por salicilatos o endógenos por cuerpos cetónicos o ácido láctico. La segunda forma de que disminuye el bicarbonato es pérdida digestiva. En el caso de problemas gastrointestinales como diarrea aguda, y esta es una de las causas más frecuentes en niños. Cuando la diarrea es aguda, es importante, además de la pérdida de bicarbonato, contribuyen a la acidosis también la depresión de volumen, o sea, el niño que ya se ha deshidratado por las pérdidas, ¿no? La depresión del volumen extracelular y la disminución de la perfusión tisular. El otro mecanismo de disminución del bicarbonato es la disminución de la recuperación o regeneración de bicarbonato por el riñón, ¿no? Esto se presenta en los casos que el pacientito presenta insuficiencia renal, una acidosis tubular o hipoaldosteronismo, ¿no? Ahora, en cuanto a la etiología, la acidosis metabólica se clasifica etiológicamente en función del anión GAP, que no es otra cosa que el hiato brecha aniónica. ¿Qué cosa es el anión GAP? ¿No? Este parámetro representa la diferencia entre las principales cargas positivas, cationes, y los negativos, que son los aniones. Nosotros podemos calcular el anión GAP sabiendo el valor del sodio y restándolo de la suma del cloro más el bicarbonato. Y esto nos va a dar el anión GAP, ¿no? El anión GAP tiene un valor de 10 más menos 2. Siempre está relacionado con acidosis. En cuanto a la etiología de la acidosis metabólica, puede ver con anión GAP aumentado o con anión GAP normal, ¿no? Sobre todo en los casos de hiperclorémicas. Con anión GAP aumentado puede verse un acúmulo de ácidos, por ejemplo, en la acidosis láctica, en cetoacidosis diabética, metaglobopatías, intoxicaciones como el salicilato, el metanol, el etilenglicol, ¿no? O cuando también se produce disminución de la eliminación de ácidos en el caso de una insuficiencia renal crónica. El anión GAP normal, en las situaciones donde hay hipercloremia, puede ser por aumento de pérdidas de bicarbonato. Por ejemplo, en los casos de los niños que presentan cuadros de diarrea aguda, el uso prolongado de diuréticos y el uso de laxantes. O también cuando hay una disminución en la regeneración renal de bicarbonato, en el caso de acidosis tubular o hiperaldosteronismo. La acidosis metabólica se puede, de acuerdo a los valores de pH y bicarbonato, se pueden clasificar en acidosis metabólica leve, moderada o grave, ¿no? Ustedes ven acá el cuadro, el leve cuando el pH está entre 7.20 y 7.30 y el bicarbonato entre 10 a 15 miliequivalentes por litro. Y el exceso de bases puede ir a menos 14. En la acidosis metabólica moderada, el pH baja en consecuencia de 7.10 a 7.19, el bicarbonato de 5 a 9 miliequivalentes por litro y el exceso de bases también aumenta. En la grave, el pH está menos de 7.1 y el bicarbonato está menos de 5. Ya este es un caso severo, ¿no? Así. Además, ¿qué es lo que vamos a encontrar como manifestaciones clínicas en el caso de acidosis metabólica? Y principalmente las causas que han llevado a que el niño presente este cuadro de acidosis metabólica, ¿no? Por ejemplo, si es un problema gastrointestinal, pues va a haber vómito, diarrea, etc. Lo característico de la acidosis metabólica es que puede producir una respiración rápida y profunda como forma compensatoria para eliminar el CO2. Esto se llama respiración de Kussmaul. Puede haber náuseas y vómitos, también lo hay en la enfermedad causal generalmente. Taquicardia, aumento del gasto cardíaco, alteración del sistema nervioso central con la presencia de convulsiones o coma. Cuando la alteración es grave, aparece disminución de la contractibilidad cardíaca, arritmias, hipotensión y puede llevar a shock.
¿Qué pruebas o qué análisis vamos a pedir para cuando estábamos sospechando una acidosis metabólica, ¿no? O sea, un problema, todo niño que viene deshidratado, sobre todo, ya sea eh, en el caso de los niños grandes, por decir con un cuadro de gastroentérica, que puede ser una deshidratación iso o hiponatremia, o en el caso de los recién nacidos, una deshidratación hipernatrémica más frecuente, pues vas a tener que pedir fuera de sus análisis siempre una gasometría, ¿no? Y en la gasometría no necesariamente necesita ser arterial, puede ser por fácil acceso, pues una venosa. Va a aparecer ahí un descenso del pH del bicarbonato y de la presión de CO2 y del CO2, ¿no? Si existe condensación respiratoria. También en el AGA, o sea, en la gasometría, también nos va a venir resultados del sodio, todos los electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, cloro, calcio, bueno, magnesio. También en la gasometría podemos encontrar el resultado de la anión K. Y cuando estamos delante de un niño que tiene un cuadro gastroentérico, ah, es lo más frecuente que puede producir esta acidosis, pues también tenemos que pedir pruebas de función renal, ¿no? Creatinina, filtrado glomerular, etcétera. El examen de orina, bueno, no siempre es necesario, ¿no? El pH urinario deberá ser ácido en función del pH sanguíneo y está conservada la capacidad de acidificación renal. ¿Cuál es el tratamiento ante una acidosis? Lo primero que tenemos que hacer es hacer el tratamiento causal, ¿no? En la mayoría de los casos, el tratamiento de la acidosis metabólica consistirá en el tratamiento de la causa subyacente, sin necesidad de administrar bicarbonato. En los niños, por ejemplo, los niños que están presentando un cuadro de diarrea aguda con deshidratación y que presentan acidosis metabólica, la restauración del volumen vascular con sueros adecuados suele ser suficiente para normalizar el pH. En el caso, por ejemplo, de una cetoacidosis diabética, el tratamiento fundamental consistirá en la administración de fluidos y la insulina. Entonces no necesitamos bicarbonato. Eso fue, creo, una pregunta de examen anterior, ¿no? ¿Cuándo vamos a usar bicarbonato? Inicialmente debemos precisar el tipo de acidosis metabólica del que se trata en función de la anión GAP y de los mecanismos compensadores. La existencia de otros trastornos metabólicos asociados, por ejemplo, potasio, ¿no? Por cada 0,1 unidad que disminuye el pH, el potasio plasmático aumenta 0,6 miliequivalentes por litro. Eso lo debemos tener presente. El calcio. En la acidosis se produce un aumento de calcio iónico. ¿Qué va a pasar cuando nosotros hacemos una corrección rápida con bicarbonato? Puede causar cuadros o síntomas de hipocalcemia. Ahora tenemos también que observar la curva de disociación de la hemoglobina. La acidosis, ¿qué va a hacer? Va a desplazar la curva hacia la derecha, disminuyendo la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. La administración de bicarbonato puede ocasionar el efecto contrario, ¿no? Y disminuir la liberación de oxígeno en los tejidos. ¿Cuándo debemos indicar bicarbonato? En el caso de acidosis metabólica con anión GAP normal o hiperclorémica. Puede utilizarse si el pH es menos de 7,2, o sea, una acidosis metabólica moderada, ¿no? Y la acidosis no responde al tratamiento causal. Por ejemplo, un niño que está con un cuadro gastrointestinal, le hemos hecho expansión de volumen y no mejora la acidosis, ¿no? En estos casos, el tratamiento con bicarbonato es menos restrictivo, ya que el origen de la acidosis es una pérdida primaria de bicarbonato. A veces con el uso de esta solución polielectrolítica que también contiene bicarbonato, pues se corrige también la acidosis metabólica. Es la ventaja también de la solución polielectrolítica.
En el caso de acidosis metabólica con anión GAP aumentado, en estas situaciones las indicaciones de bicarbonato aún son controversiales, ¿no? Y su uso debe ser muy restrictivo, reservándose solo para los cuadros que haya digamos, un pH muy bajo, extremo que llamamos, menor de 7.1, o en el caso de que vaya asociado con una hiperpotasemia grave. Siempre debe primar, no se olviden, el tratamiento etiológico de la enfermedad causal y debe tenerse en cuenta los riesgos y beneficios de la terapia esta con bicarbonato. En el caso de acidosis metabólica crónica, ¿no? Cuando no sea posible el tratamiento etiológico, como en la acidosis tubular renal o en la insuficiencia renal crónica, debe administrarse bicarbonato oral como terapia de mantenimiento. Circunstancias especiales para el uso de bicarbonato son, por ejemplo, una cetoacidosis diabética. eh, no se recomienda el tratamiento con bicarbonato a menos que exista una condición parcialmente mortal, por ejemplo, un pH menor de 6.9, un bicarbonato menor de 5 miliequivalentes por litro, o sea, una acidosis metabólica grave, ¿no? Y sin respuesta al tratamiento con expansión de volumen vascular y la insulinoterapia. O que exista también una hiperpotasemia severa. En esos casos, bueno, hay que hacer uso de bicarbonato. Cuando hay acidosis láctica, inducida sobre todo en el caso de shock, si el pH venoso es menor de 7.1, se recomienda administrar bicarbonato, junto con la expansión del volumen circulante. En las acidemias orgánicas, la actitud debe ser individualizada en cada caso, consultando siempre con el experto, ¿no? ¿Cómo hacemos la administración de bicarbonato? O sea, ¿cómo hacemos el cálculo cuánto de bicarbonato le vamos a dar a algún paciente? Hay una fórmula, ¿no? Dice, el déficit de bicarbonato siempre está dado en el equivalente. Es igual al bicarbonato deseado menos el bicarbonato actual. Por ejemplo, si yo tengo un bicarbonato, bueno, de 5, por decir, ya que está entrando a una acidosis metabólica severa, tendría que ser, quiero llevarlo a 12, tampoco vamos a tratar de llevarlo a 20, ¿no? 12 menos 5, 7, y lo multiplico por el peso y una constante, que es 0,5. En el caso de que sea una acidosis extrema, o sea, menos de 5 miliequivalentes por litro de bicarbonato, bueno, ya no se va a multiplicar por 0,5, ¿no? Sino por 0,8. O en otros casos de emergencia, bueno, también se podría indicar 0,5 a 1 equivalente por kilo a pasar una hora. El objetivo en este caso sería elevar el pH hasta 7.20. Existen, ¿cómo viene el bicarbonato? Viene en presentación de bicarbonato 1 molar, donde 1 mililitro es igual a 1 equivalente, ¿no? Ahora, el bicarbonato 1 molar, debido a su alta osmolaridad, nunca deben echarse directamente por vía intravenosa, sino que debe estar diluido uno en uno, ¿no? Si le voy a dar por decir 10 equivalentes de bicarbonato, 10 centímetros de agua destilada. Ahora, la velocidad de infusión dependerá de la gravedad del cuadro. Promedio siempre dicen que es de 30 minutos a 1. Si la acidosis es grave, puede ser necesario administrar un tercio del déficit en una hora, ¿no? Completando el resto, por decir, el segundo tercio en 6 a 8 horas. Este es un cuadrito donde nos dice eh, cuando hay acidosis metabólica, como ya ustedes saben, pH menor de 7.35 y bicarbonato. Si hay compensación respiratoria, si no, etcétera, etcétera, y el aneugado, ¿no? Que es lo que hacer, es un resumen. Ahora vamos a hablar de la alcalosis metabólica. Alcalosis significa pH por encima de 7.45, ¿no? Debido a que hay un aumento de los niveles de bicarbonato en sangre, por oxidación o pérdida de hidrogenados. Para que este cuadro de alcalosis metabólica se mantenga en el tiempo, tiene que haber una alteración en la excreción renal del bicarbonato. Entonces, al no haber una alteración en la eliminación de bicarbonato, este va a quedar en el organismo y va a aumentar por eso el bicarbonato en sangre, ¿no?
que fisiológicamente también se considera un mecanismo muy eficiente. Acá tenemos un cuadrito que resume todo lo anteriormente dicho. En el caso de una acidosis metabólica, por cada, digamos, disminución de un equivalente de bicarbonato, ¿no? Considerando desde lo normal, que es 25 miligramos por litro, ah, el CO2 debe disminuir 1 milímetro de mercurio, desde 40, que es el promedio, ¿no? Igual, ¿no? Si hay alcaloides metabólicos, por cada aumento de un miliequivalente de bicarbonato, va a aumentar el CO2 0,7 milímetros de mercurio, ¿no? Igual, ¿no? Acidosis respiratorio, por cada aumento de CO2 de 10 milímetros de mercurio, el bicarbonato debe aumentar 1 miliequivalente por litro. Si es aguda, si es aguda, y 3 equivalentes por litro si es una acidosis respiratoria crónica. La alcalosis respiratoria igual, ¿no? Si disminuye el CO2 10 milímetros de mercurio, el bicarbonato debe disminuir 2,5 miliequivalentes, siempre desde el promedio que es 25 o 24. Ahora, esto si es agudo o 0,5 miliequivalentes si es crónica. En este cuadro de alcalosis metabólica, en circunstancias normales, cuando se produce una tendencia hacia la alcalosis metabólica, lo que va a pasar con los riñones, van a reaccionar rápidamente aumentando la excreción de bicarbonato. Cuando existe alcalosis metabólica mantenida en el tiempo, puede ser debido a la administración excesiva de sustancias alcalinas o a la pérdida de hidrogeniones por la orina. En ocasiones coexisten ambas situaciones, ¿no? Y hay una incapacidad del riñón para compensar esta alteración. Las causas que van a condicionar un déficit en la excreción renal de bicarbonato son la contracción del volumen circulante, en el caso de, por decir, un deshidratado, ¿no? La depresión de cloro y de potasio, el exceso de actividad mineral o corticoide, en el caso, por ejemplo, de hiperaldosteronismo, ¿no? Perdedoras de sodio, y la insuficiencia renal grave. En la alcalosis metabólica primaria, el anión GAP está aumentado, mayor de 14. El anión GAP aumentará 1 punto por cada 2 miliequivalentes por litro que se incremente el bicarbonato en sangre. Este es un cuadro muy similar al inicial, ¿no? Donde acá está en esta barra vertical eh, el bicarbonato y acá en la horizontal el pH. Entonces, no se olviden, pH normal 7,4, ¿cierto? Y el bicarbonato, si vamos a esta raya, pues 26 más, ¿no? Está entre 22 a 26 lo normal. Y así podemos ir viendo los siguientes cuadritos. ¿Cuál es la etiología, no, de las causas más frecuentes de alcalosis metabólica en niños? Son aquellas que producen cuadros de hipopotasemia o hipocloremia. Generalmente son las pérdidas digestivas, ¿no? Cuadros gastroentéricos, vómitos, diarrea, aspiración gástrica. Por eso les decía, creo, en la anterior clase, no, son los niños jovencitos de práctica. Cuando tenemos un niño que está distendido con residuos gástricos elevados, para evitar estos trastornos electrolitos, sobre todo el cloro y el sodio, tenemos que, si los volúmenes son más de 10 cc, tenemos que reponer volumen. Si yo saco 10 centímetros de suero de contenido gástrico, tengo que reponer con suero fisiológico 10 centímetros, ¿no? También la calosis metabólica se puede presentar en los pacientes tratados, digamos, crónicamente con diuréticos de asa o tiazídicos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la sintomatología o el cuadro clínico de estos niños que tienen alcalosis metabólica? Depende de la causa desencadenante y las alteraciones metabólicas que en consecuencia se produzcan.
Los pacientes van a manifestar sed y letargia, sobre todo cuando hay depresión de volumen. Eh, Signos también puede haber de hipertensión arterial cuando hay depresión de cloro, debilidad muscular progresiva y alteraciones del electrocardiograma, ¿no? Electrocardiograma, ¿no? Vamos a ver que hay una depresión de la onda ST, hay una disminución de la onda T, aparición de las ondas U y arritmias graves cuando hay hipopotasemia. La alcalemia puede disminuir el gasto cardíaco e incluso producir hipoxemia, ¿no? Al reducirse la ventilación como mecanismo compensatorio de la alcalosis. Aumentando los niveles de CO2, también disminuye el calcio iónico y puede producir en algunos casos cuadros de tetania y convulsiones. La alcalemia puede aumentar también el riesgo de intoxicación digital y reduce la eficacia de algunos fármacos antiarrítmicos. En este caso, ¿qué es lo que vamos a solicitar? Siempre vamos a solicitar pues análisis de sangre, vamos a gasometría, el gap. Si bien en la gasometría nos va a salir el resultado de glicemia también, no es muy confiable, ¿no? Entonces hay imagen de error. También tenemos que pedir pruebas de función renal como la urea y la creatinina. Y bueno, los electrolitos también salen en la gasometría. En cuanto a un examen de orina, pues vamos a ver la densidad urinaria, la osmolaridad, el pH, los iones y bicarbonato. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de una alcalosis metabólica? Primeramente, siempre hay que tratar la enfermedad que causó este cuadro, ¿no? De alcalosis, o sea, la enfermedad causal, frenando la pérdida de hidrogenonios y corrigiendo los déficits existentes, ¿no? En caso de hipovolemia, pues hay que reparar con volumen, hipocloremia igual, ¿no? Y la hipocalemia. Cuando esto no es posible, o mientras se llega al diagnóstico y en situaciones graves, con pH sumamente elevado, mayor de 7,65, se deben seguir las siguientes pautas de actuación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en niveles de cloro urinario menos de 10 miliequivalentes por litro, también debemos administrar suero fisiológico. Favorece la corrección de hipocloremia y la depresión de volumen, y por lo tanto va a mejorar la alcalosis. En los pacientes con aspirado gástrico o vómitos persistentes, se puede administrar inhibidores de la bomba de protones o antihistamínicos anti-H2, que reducen la secreción gástrica y disminuyen la pérdida de ácido clorhídrico. Pero lo más práctico es, como les digo, reponer volumen a volumen. Bueno, ahora cuando los niveles de cloro urinario son mayor de 10 equivalentes por litro, si el paciente está con tratamientos de ARDS o existen algunos signos que nos hagan sospechar de hiperaldoteronismo, se debe administrar un diurético, pero ahorrador de potasio. Puede ser la espironolactona o amilorina, ¿no? Estos van a disminuir la pérdida de potasio y se inhibe el eje renina-angiotensina-aldosterona. En los estados edematosos se restringen los líquidos y se administrará acetosalamida. Mejora la alcalosis inhibiendo la anhidrasa carbónica, aumentando la excreción de bicarbonato y la retención de iones cloruro. En el caso de que haya una alcalosis extrema, este paciente pediátrico tiene que ser manejado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Puede ser necesario la asociación de ácido clorhídrico o cloruro de amonio, calculando el exceso de bicarbonato según esta fórmula. El exceso de bicarbonato es igual a una constante siempre 0,6 por el peso corporal, igual, ¿no? Por el bicarbonato y observado menos deseado más el bicarbonato plasmático, ¿no? El ácido clorhídrico se prepara añadiendo 150 miliequivalentes del mismo a 1000 centímetros de agua destilada y se administra por vía central corrigiendo el 50% del exceso de bicarbonato en 12 horas.
Ahora, otro cuadro es la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria, este trastorno ácido básico, está caracterizado por un pH mayor de 7,45, ¿no? Derivados de cualquier proceso que disminuya el CO2, ¿no? Lo que se va a producir en el caso de hiperventilación alveolar. Los principales estímulos a la ventilación, ya sean metabólicos o respiratorios, son la hipoxemia y la acidosis. Entonces, cuando un niño está con, por ejemplo, con un distrés respiratorio, lo que va a hacer es que va a comenzar a hiperventilar, ¿no? A hiperventilar, y va a hacer esto que produzca este trastorno. Las causas de hiperventilación pueden ser lesiones orgánicas del sistema nervioso central, traumatismos, encefalitis, edema cerebral o por polimia, ¿no? Sin lesiones orgánicas, histeria, puerperio, ejercicio, ventilación mecánica, etc. ¿Qué existe? ¿Qué mecanismos existen para compensadores, ¿no? En el caso de esta alcalosis respiratoria. Por ejemplo, tenemos acá, tenemos el taponamiento intracelular eh, con la ayuda de la hemoglobina, los fosfatos y las proteínas. Esto va a hacer que liberen hidrogeniones que se van a unir al bicarbonato para formar el H2CO3, ¿no? El ácido carbónico. Esta respuesta en la alcalosis respiratoria aguda disminuye 2 equivalentes de bicarbonato, ¿no? Por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la presión de CO2. Ahora, también otro mecanismo compensatorio es la respuesta renal, que generalmente es tardía, que se puede producir hasta en 34 días, ¿no? Hay una disminución de la reabsorción proximal de bicarbonato y la excreción urinaria de amonio y acidez titulable, ¿no? El bicarbonato disminuye 5 equivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio, ¿no? Que disminuye la presión de CO2. ¿Por qué se caracteriza este cuadro? Se caracteriza por taquimia, excitabilidad, parestesias, espasmo, carbopedales y taquiarritmias. Generalmente la alcalosis respiratoria no amenaza la vida del paciente, de manera que no es necesario implementar intervenciones para descender el pH. El tratamiento será el de la causa, siempre el tratamiento de la causa subyacente, siendo útil en las formas psicógenas o las graves, con pH mayor de 7,6 y CO2 menor de 20, respirar en el interior de una bolsa, ¿no? Para aumentar el CO2 del aire. En cuanto a la acidosis respiratoria, como su nombre le dice, acidosis, disminución del pH, menor de 7,35. La acidosis respiratoria, la principal causa es de tipo respiratorio, ¿no? Y la presión de CO2 generalmente está elevada. Y secundariamente puede haber un aumento variable en bicarbonato. Entonces, acidosis respiratorio, pH bajo y CO2
elevadas, ¿no? Mayor de 45. Y el bicarbonato puede haber un aumento variable, ¿no? Y otras veces normal también. La evolución puede ser aguda o crónica. Normalmente o diariamente se producen 220 milimol por kilo de CO2 que deben eliminarse del organismo a través de la ventilación pulmonar. El ritmo de excreción de CO2 es directamente proporcional a la ventilación alveolar, por lo que cuando ésta disminuye, se provoca una retención de CO2, ¿no? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un niño en ventilación mecánica y está reteniendo CO2, lo que podemos hacer es aumentar la frecuencia respiratoria, o sea, hiperventilarlo para que vaya eliminando el CO2, ¿no? Este es un tips. ¿Cuáles son los mecanismos de compensación? Bueno, ante esto se desencadenan dos respuestas secundarias, ¿no? Taponamiento intracelular y respuesta renal. El taponamiento intracelular, que está con la ayuda de la hemoglobina y las proteínas, es una respuesta rápida, ¿no? Se produce en 10 a 15 minutos y la única protección frente a la hipercapnia aguda, eh, el aumento de bicarbonato de 1 equivalente por litro por cada 10 milímetros de CO2, ¿no? Aumenta, ¿no? O sea, aumenta un equivalente de bicarbonato, aumenta 10 mililitros de mercurio de CO2. En la respuesta renal, la hipercania crónica, 3 a 4 días, creo que en el otro tuve un lapso, dije 34 días. Aumenta la excreción urinaria de amonio y hay una acidez titulable y cloro con el consiguiente aumento de la absorción de bicarbonato, que va a aumentar 3 a 4 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta el CO2, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la acidosis respiratoria? Son todas las que producen cuadros de insuficiencia respiratoria. Las manifestaciones clínicas de la hipercapnia son fundamentalmente neurológicas, que hay cefalea, irritabilidad, ansiedad, somnolencia, coma y cardiovasculares también, ¿no? Puede haber disminución de la contractibilidad miocárdica y de las resistencias vasculares. Está existiendo una correlación de los síntomas con la gravedad de la hipercapnia y la rapidez de instauración. El tratamiento se basa en aumentar la ventilación pulmonar, como les decía, ¿no? Si un niño está reteniendo CO2, pues se aumenta la frecuencia respiratoria. Y de paso, bueno, también aumentamos el VO2. Entonces, la corrección de hipercapnia puede producir alcalosis metabólica, ¿ya? Que responde bien a la expansión con suero salino. En cuanto a los trastornos ácido-básico mixtos, se deben estos a la coexistencia simultánea de dos o más alteraciones ácido-básicas simples y se les considera erróneamente muchas veces como respuestas compensatorias. En cuanto a la etiología de estos trastornos ácido-básico mixtos, tenemos primeramente en el caso de una asociación de acidosis respiratoria más acidosis metabólica, ¿no? Estos casos pueden manifestarse cuando hay un paro cardiorrespiratorio, un edema pulmonar grave, una hipoxemia, intoxicación, intoxicaciones exógenas graves, una acidosis metabólica con hipocalemia grave, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar eh, potasio menor de 2.000 equivalentes por litro. Otro caso, cuando hay acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, sobre todo en el caso de neumopatías obstructivas crónicas, ¿no? En pacientes con aspiración gástrica, vómitos, tratamiento con diuréticos. Otra mixta es la presencia de alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica. Esto se va a ver en qué casos. En los casos de insuficiencia hepática con aspiración gástrica
o vómitos o terapia con diuréticos. Los pacientes ventilados con aspiración gástrica, tratamiento diurético o ambos. Y también en los casos de EPOC. Otra mixta puede ser alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. Esto se puede observar en el caso del paciente que se encuentra en estado de shock, estado séptico, cuando el paciente presenta tromboembolismo pulmonar con bajo gasto, una insuficiencia renal con sepsis grave, en la intoxicación por salicilatos y en el caso de cirrosis hepática. Otra forma de estos trastornos mixtos es la combinación de acidosis metabólica más alcalosis metabólica. Esto es en el caso de que el paciente presente insuficiencia renal, vómitos persistentes o la presencia de vómitos y diarrea incorregibles, ¿no? Y en el caso de hipovolemia con vómitos o utilización de diuréticos. Otro tipo es la acidosis metabólica mixta, donde se va a observar acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? Pues acidosis metabólica con presión aniónica aumentada. Esto en el caso de diarrea o acidosis tubular renal, más acidosis láctica. En el caso de cetoacidosis diabética, en resolución. En el caso de que el paciente esté con diarrea, más acidosis con brecha aniónica aumentada. También cuando se presenta acidosis metabólica hiperclorémica mixta, cuando hay hiperalimentación y diarrea. Cuando se usa bloqueadores de anhidrasa carbónica y hay presencia de enfermedad renal o digestiva, ¿no? También hay un cuadro mixto en el caso de una acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada, ¿no? Igual, con cetoacidosis más acidosis láctica. En el caso de intoxicación por metanol o salicilatos, más acidosis láctica. En el caso de uremia, más acidosis con brecha aniónica aumentada. El tratamiento consiste en tratar de normalizar en general el pH. De ahí que los trastornos mixtos, acidosis respiratoria y metabólica o alcalosis respiratoria y metabólica, sean los más graves, pues desvían del pH de forma importante hacia la acidez o la alcalinidad, ¿no? Evitar que el tratamiento de un disturbio agrave al otro. Tratar ambos simultáneamente, siendo más enérgico con el que provoque manifestaciones clínicas más graves o predomina según un valor de pH. Se utilizan los mismos principios terapéuticos de los trastornos simples, con un seguimiento gasométrico más frecuente para valorar las modificaciones que la corrección de un disturbio le ocasione al otro, ¿no? Entonces, por frecuencia, por ejemplo, si un niño presenta, por ejemplo, una acidosis respiratoria, le estoy hablando en el caso de un recién nacido, si el niño lo colocamos, por decir, en la incubadora con oxígeno, pues, o a consecuencia de una depresión respiratoria, ah, puede presentar un poquito de estrés respiratorio leve a moderado, le pedimos su gasometría y podemos encontrar el pH disminuido y el CO2 de repente aumentado, ¿no? Como compensación. Pero lo colocamos oxígeno y ese niño no necesita dar ningún tratamiento de carbonato, nada, no se recupera rápidamente. No se olviden también que un niño con cuadro de gastroentérico, pues es lo frecuente, ¿no? Porque ya cosas raras que sean portadores de insuficiencia renal crónica, cardiópata, uso de diuréticos, ya pues son los pocos, ¿no? Si hay depresión de volumen también, pues hay que primero corregir con esos bolos de suero fisiológico y después el mantenimiento, o si es un niño grande, preescolar o más grande, pues lactante o preescolar, que es lo más frecuente presenta cuadro gastroentérico, igual, ¿no? De repente con la solución
de polielectrolítica, se corrige esta acidosis metabólica y no es necesario más. Claro, siempre hay que controlar la gasometría inicial, posteriormente también hacer un control, ¿no? Control de peso, como control de flujo urinario, pruebas de función renal, etc. Algo les iba a decir. A veces no es necesario llegar a la mayoría de veces al uso de bicarbonato, ¿no? Como le digo, eso se debe guardar para casos con pH menos de 7.1 y bicarbonato menor de 5, ¿no? El equivalente. Bueno, ahí a veces hay que usar, pues si no ha habido respuesta con la reposición de volumen, bueno, ahí tenemos que usarlo, ¿no? Y en el caso de cetoacidosis diabética, igual, ¿no? No se olviden, lo primero que es reparar volúmenes y la insulinoterapia. Ya después, si también presenta pH muy bajo y bicarbonato muy bajo, bueno, y no se ha logrado corregir, bueno, ahí también puede ser tratar de usar el bicarbonato, ¿no? Siempre tratando de calcular eh, el bicarbonato que se desea alcanzar, ¿no? Es como la hiponatremia, ¿no? La hiponatremia, cuando aplicamos la fórmula de hiponatremia, lo que tenemos que alcanzar por decir, tiene una hiponatremia de 112, 114. No nos vamos a desesperar llegar a 130, ¿no? Solo 120. Igual, ¿no? El bicarbonato, la mayoría dice que deben llegar a 10 a 12, ¿no? Y pues poco a poco se va a recuperar a 20, ¿no? Ideal. ¿Alguna pregunta? Hola. Creo que no hay preguntas, doctora. Ya, entonces yo te mando la clase dentro de un ratito. Lo voy a convertir en PDF. Me tienes que mandar las clases también de la doctora Zavala para colgarlas y lo que te he dicho del PPT. Ujú, ok, doctora. Le envío entonces todas las clases de la doctora Zavala, ¿no? Todas las clases de la doctora Zavala, ¿no? Todas no, pues lo que han hecho, me Ya, has lo que mandado hemos el hecho otro ayer. día, claro, lo que me has mandado el otro día ya está vaciado, me parece, no sé qué clases son, pero me faltan las últimas. Ya, doctora. Ya, doctora. Y los seminarios también de la doctora, los últimos, es que ha habido, no lo sé. De la doctora De la Ida. doctora Ida. Bueno, eso es de adolescencia, ¿no? Ajá. Ajá. Supongo que ella también tiene plataforma, ¿no? No, Ah, doctora. doctora, Solo solo estaba usted estaba como usted la como B la B de la de la sección B y sección la B y la doctora doctora Zavala de la Zavala de la sección A. sección A. Bueno, mándamelos en PDF para colgarlos para que todos tengan acceso a ellos. Ya, doctora. Ya. ¿Ya? ¿Listo? Suerte en el examen. Gracias, Lo doctora. vamos, Hasta lo luego. vamos a hacer fácil para que rapidito tengan su nota. Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora. Hasta luego. Chao, doctora. Gracias.